bienvenidos un día más a MissDIY.es. En el día de hoy voy a contestar una pregunta que me habéis hecho desde que empecé el canal y me la habéis repetido muchísimas veces. Y aunque yo la respondo una a una, al final he visto necesario hablar de este tema en un vídeo porque es algo muy importante. La pregunta que me hacéis es: ¿por qué mi alfombra redonda volea? Volea, le salen unos volantes, pliegues, similar. La pregunta es un poco difícil de contestar, ya que las respuestas pueden ser muchas, pero bueno, vamos a hablar de lo más genérico y lo que creo que os puede ayudar. El trapillo es un material que no es uniforme, con lo cual si usamos varios colores, incluso dentro de un mismo color, la bobina puede cambiar de grosor. Cuando usamos un hilo de algodón o lana o cuerda, esto no ocurre porque el grosor del material es uniforme, con lo cual podemos seguir un patrón perfectamente, que no vamos a tener este problema de que se nos volee, siempre que usemos la aguja de cuadra. Pero, ¿qué pasa con el trapillo? Pues lo que he dicho, que al ser un material que no es uniforme en su grosor, pues puede tener algunos problemas a la hora de que tengamos un resultado final óptimo. Pero todo se puede solucionar y es bastante fácil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que usemos una aguja del grosor adecuado, ¿vale? Basta con, antes de empezar una labor, tejer una muestra, ¿vale? Para que veamos cómo queda el punto, si queda muy apretado, si queda muy suelto o si queda bien. Entonces nada, iremos cogiendo. Si tenemos varias agujas, es conveniente que si tejemos mucho pues tengamos algunos grosores. Pues yo recomiendo a lo mejor tener una aguja del número 8 o 7 para trapillo más finito, otra del 10 y otra del 12, por ejemplo, y así tener un poco donde elegir. Cuando usemos, por ejemplo, vamos a suponer que usamos una aguja del número 10, que es un tamaño más o menos estándar. Entonces estamos tejiendo con una aguja del número 10 y vemos que se nos empieza a volear. ¿Qué pasa? Pueden ser dos cosas. O que estemos usando una aguja más pequeña de lo que necesitamos, con lo cual deberíamos cambiar a un número 12 porque el punto queda muy apretado y eso, queda apretado, y conforme se van juntando muchos los puntos, al final quedan esos volantes. Desharíamos las vueltas en las que empieza a tener así el volante, o sea, desharíamos una, dos vueltas, depende, y podemos cambiar de aguja, pero lo que conviene es que, y lo más sensato es, porque puede haber cambiado de grosor el trapillo simplemente y luego volver a cambiar, lo que conviene es deshacer un trozo de lo que llevamos, una, dos, tres vueltas de esa alfombra, y hacer, por ejemplo, una vuelta sin aumentos, de manera que los puntos quedarán como más repartidos, ¿vale? Y entonces cuando vayamos a la siguiente vuelta, imagínate que lo has dejado con la progresión 4 puntos bajos, un aumento. Deshaces esa vuelta, ¿no? Entonces harías una vuelta sin aumentos ni nada, o sea, todos de puntos altos o puntos bajos. A la siguiente vuelta en la que te incorpores, si ves que ha voleado mucho, pues haces otra vuelta sin aumentos, si va bien la cosa. Eso es que depende mucho de cada labor. Y a la siguiente vuelta, por ejemplo, puedes hacer, volverías a la progresión, 4 puntos un aumento, luego 5 puntos un aumento, y de vez en cuando yo le metería alguna vuelta sin aumentos o con menos. Eso ya depende un poco, es un poco difícil de explicar, pero se soluciona así, simplemente añadiendo vueltas, quitando el aumento. En resumen, si empieza a salirte volantes en la labor es porque tienes puntos de más o usas una aguja que agrupa mucho los puntos, es decir, una aguja menor al grosor del trapillo que usas. Dos soluciones: quitar vueltas y hacer vueltas sin aumentos, o usar un gancho de mayor grosor. Otra de las cosas que nos puede pasar cuando tejemos una alfombra es que conforme vamos aumentando las vueltas, en los laterales puede ir cerrándose, de manera que nos queda así como un tipo cuenco.
Y esto sería el caso contrario, y es porque nos faltan aumentos. Cuando comience a levantarse los puntos, o sea, los bordes, pues debemos hacer vueltas con más aumentos. Y esto puede ser a que el trapillo que estamos usando sea más fino de la aguja que necesitamos. Con lo cual necesitamos pues eso, más puntos, más aumentos. Bastaría con deshacer unas cuantas vueltas hasta que vemos que no se levantan los bordes. Y por ejemplo, si en la vuelta hacemos 12 aumentos, pues hacer 16 o hacer 24, no sé, depende mucho de cuánto se nos esté levantando nuestra labor. A lo mejor con 2 aumentos simplemente ya se subsana el error. Bueno, espero que haya quedado un poco claro este tema y ya no tengáis más problemas con hacer vuestras alfombras redondas. La verdad es que me lo habéis preguntado mucho, así que a las que me sigáis preguntando, pues os remitiré a este vídeo para que lo veáis y sepáis de un poco de qué va la cosa. Pero no os preocupéis, que esto con el tiempo y cuanto más alfombras vayáis tejiendo os daréis cuenta de que os empieza a bolear y que tenéis que hacer más aumentos o menos o tal. Es algo muy fácil y la verdad es que pues eso, como el trapillo cambia tanto, a veces tenemos que modificar un poco los patrones que seguimos, ya sea mío o de cualquier otra persona, para adaptarlo al grosor de nuestro trapillo. Pero no hay ningún problema, ya que pues se hace y se subsana el error y queda perfectamente y es bastante fácil. Bueno, lo dicho, que espero que os haya quedado claro este tema y si os queda alguna duda al respecto o no os ha quedado bastante clara, me lo dejáis aquí abajo en comentarios y yo os responderé. Y bueno, os recuerdo que podéis seguirme por mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram y allí compartís todas vuestras fotos, yo os comento, me leéis, os pregunto y tenemos así un poco de interacción. Así que nada, os espero por allí también y si no os habéis suscrito, pues a este canal os espero que os suscribáis y nada, nos vemos muy pronto con más tutoriales. Un besazo enorme ¡mua! Y hasta la próxima.